nuevamente recordarles que estamos en este mes en una serie titulada Nueva Temporada y el día de hoy es el último mensaje, así que estoy emocionado para ver cómo el Señor cierra esta serie de enseñanzas que nos ha dado. ¿Usted no está emocionado? Dile al que tiene al lado, emocionate, sonríete. Emocionate porque si has prestado atención a lo que Dios ha hablado, algo seguramente ha quedado en tu corazón y Dios va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Así lo creo, lo hemos creído en este mes. Además, estoy emocionado porque se aproxima nuestro mes preparativo de aniversario. Ya estamos entrando al mes de febrero, así que va a ser un mes también donde vamos a estar planificándonos para que el mes de marzo sea un mes donde celebremos 40 años de iglesia. 40 años siendo iglesia, eso es un privilegio maravilloso. Imagínese usted lo bueno que es Dios, que aunque usted y yo a veces somos inconstantes, el Señor ha permitido que la iglesia de Dios con nosotros hasta este tiempo haya estado de pie. Y creo en el nombre del Señor que seguirá siendo así hasta que Él venga. Isaías 52, versículo 1 y 2. Isaías 52, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Versículo 2, sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Vamos a leerlo nuevamente en pantalla, por favor. Isaías 52, versículo 1. Despierta, vamos a ponernos sobre nuestros pies, mientras ya los muchachos, ahí está en pantalla, Isaías 52, versículo 1, dice la palabra, despierta Sión. Yo quiero que tú le pongas tu nombre allí. Voy a decir, despierta Abraham, despierta. Revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Di, Espíritu Santo, habla mi vida. Puedes tomar asiento. ¿Sabes qué he aprendido en este tiempo sirviendo al Señor? Que muchos de nosotros conocemos y sabemos las causas y las acciones que debemos tomar para salir de ciertos problemas que se nos presentan. Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Una persona que sufre de obesidad, de sobrepeso, él conoce y sabe que necesita comer sano y que necesita un poco de ejercicio diario para que haya situación y condición mejor. Él lo conoce y lo sabe. Y nosotros, muchas veces, cuando nos encontramos en situaciones complicadas de nuestras vidas, muchas veces vamos a pedir un consejo, pero ya sabemos qué es lo que nosotros necesitamos hacer para solucionar aquel conflicto. Muchas veces nos hacemos los ignorantes, los tontos, pero realmente en el fondo tú y yo sabemos, creo y lo he aprendido con el tiempo, que sabemos qué tenemos que hacer. Y las personas, la mayoría de las veces, realmente el problema no es que no saben qué hacer, el problema es que no hacen lo que saben que tienen que hacer. Ese es el problema de esta sociedad. Sabemos que hay sustancias tóxicas, cosas que contaminan nuestro cuerpo y sabemos que lo mejor es no consumirlo, pero seguimos consumiéndolo. Sabemos que los refrescos, estas cosas, todos sabemos que eso tiene altas cantidades de azúcar que afecta a nuestro cuerpo de forma negativa. Todos conocemos eso. Y si quisiéramos tener una salud sana, pues tú y yo sabemos que deberíamos evitar ese tipo de sustancias, ese tipo de alimentos. Pero el problema no es el conocimiento muchas veces. El problema es que conocemos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Es la causa y la razón por la cual muchas veces nosotros no terminamos de salir de ese conflicto y ese problema. Es la causa por la cual se acaba un año, entras a un nuevo año y sigues en la misma condición. No es porque no sabes qué hacer, es porque has venido haciendo lo mismo y sabes que tienes que hacer cosas en tu vida para que en tu hogar la situación mejore, para que tus hijos sean mejores muchachos, para que tu matrimonio funcione, para que tu vida espiritual funcione. Tú sabes que tienes que congregarte, sabes que tienes que leer la palabra, tienes que sacar tiempo de comunión con Dios. Sabes que para tener mejor relación en el hogar necesitas sacarle tiempo a tus hijos, no todo es trabajo. Tú y yo conocemos eso, pero cuando estamos en el problema, pasa
que a veces como que no sabemos qué hacer y nos sentimos un poco angustiados y atribulados. Y yo quiero anunciarte en este día que tú sabes lo que tienes que hacer. Estoy convencido de que si el Espíritu Santo está en tu vida, tú sabes qué decisiones debes tomar. El problema es que no tomas esas decisiones. El problema es que no actúas en el momento oportuno. Y muchas veces queremos evadir esa responsabilidad, queremos evadir esa acción que tenemos que llevar a cabo para que el asunto mejore. Y si para cerrar este mes de enero, si tú quieres que este año sea un año diferente, un año donde la gloria de Dios se manifieste en tu vida, un año donde quizás en lo económico sea mejor que el anterior, hay cosas que tienes que hacer. No puedes seguir siendo la misma persona negligente quizás o perezosa en el trabajo y después quieres que Dios te bendiga económicamente. Quizás quieres adquirir bendiciones de parte de Dios, pero tienes que hacer algo para que esas bendiciones lleguen a tu vida. Quieres que la iglesia en la que te congregas crezca, sea bendecida por Dios, pero tú que eres iglesia no quieres hacer nada. Quieres quedarte esperando que el asunto se resuelva solo. Pero no funcionan las nuevas temporadas de esa manera. Siempre en la historia de la humanidad, cuando había una nueva temporada, un cambio de gobierno, un nuevo rey, un nuevo presidente, hay cambios que tienen que llevarse a cabo para que la cosa funcione. Y de hecho, esos cambios son los que determinan un nuevo periodo presidencial o determinaba cómo iba a ser el reinado de aquella persona que ascendía al trono. Porque si seguía siendo lo mismo y funcionando de igual manera, pues será un año nuevo, pero no va a ser una vida nueva. Será un año nuevo, pero no vas a alcanzar metas nuevas, porque las metas están allí, pero tú tienes que hacer algo. Y muchas veces nos escudamos diciendo, es que no sé qué hacer. No, creo que el Espíritu Santo en momentos específicos de tu vida te dice qué decisiones debes tomar. El problema es que esas decisiones muchas veces para nosotros resultan difíciles de tomar y no las llevamos a cabo. Entonces el día de hoy, Isaías habla tu vida, voy a decir habla tu vida, y te da algunas recomendaciones, algunas cosas que son acciones específicas que tú tienes que llevar a cabo en este año. Y yo espero en el nombre del Señor que no solamente las lleves tú, sino que como iglesia nosotros podamos en este año que ya inició, podamos llevar a cabo esas acciones contundentes. ¿Sabes qué? Cuando se lleva a cabo una acción, no es muy prudente llevarlo a cabo con dudas. Por allí hay un dicho que dice que chivo que se devuelve se esnuca. Es un chivo, un burro. El asunto es que si vas en esa dirección, yo no sé muy bien cómo es el dicho, pero si vas en esa dirección, es una determinación que tú debes tomar para llegar a esa dirección. No es muy prudente para el chivo, para el burro, quizás ir en una dirección y para tu vida tampoco. No es muy prudente emprender en una dirección dudando. Quiero que recuerdes la historia de Pedro, cuando Pedro, el Señor Jesucristo estaba ya caminando en medio del mar y él dijo, yo quiero hacer eso. Y Jesús le dijo, pues vente. Y Pedro dice la palabra que él caminó sobre el mar, él solamente hizo lo que tenía que hacer, caminó sobre el mar. La historia no narra que hubo dudas, pero en el momento en que la duda llegó a su vida fue que comenzó a hundirse. Así que estas acciones que tú debes tomar en este año, si son las de levantarte temprano para orar con el Señor, para que tu vida espiritual sea fortalecida, son determinaciones que debes tomar sin dudar, sin devolverte, sin flaquear, porque es la razón por la cual muchas veces algunas nuevas temporadas inician y a mitad de camino nos hundimos. O inician y a mitad de camino nos detenemos. O muchas veces iniciamos y en lugar de seguir avanzando, hacemos como el chivo, nos devolvemos, retrocedemos. Y una nueva temporada, para que llegue a tu vida, necesitas tomar acciones y determinaciones contundentes. Y allí, Isaías, el día de hoy, habla en nuestras vidas y nos da 5 determinaciones, 5 mandatos, que yo quiero que tú los tomes y los ejecutes sin temor al mañana, sin miedo al que dirán. Como dicen por ahí, sin temor al fracaso. Son determinaciones. Isaías le dice a tu vida, le dice, despierta, Sión, despierta.
Despierta por dos. Dile al que tienes al lado, despierta. No te duermas en el mensaje. No acá dormido mientras el pastor está predicando. Despierta, Sión, despierta. Es una acción que tú sabes que tienes que levantarte temprano para ir a cumplir con un horario de trabajo. O sabes que tienes que levantarte temprano cada mañana para cumplir con tus labores y de esta manera te quede tiempo para congregarte el día domingo. Son cosas que tú sabes que tienes que hacer. Pones la alarma a la hora específica y si tú te levantaras a esa hora, seguramente el tiempo te alcanzara. Pero entonces cuando suena la alarma, cuando Dios habla a tu vida, tú escuchas la alarma y hacemos lo que hacemos muchos, esa mala costumbre de posponer aquella alarma. Y ya después se nos hace tarde. La posponemos una vez, 2 veces, 3 veces y se vuelve en nuestras vidas una costumbre, mañana tras mañana. Yo he escuchado personas que son así. Entonces, yo creo que en esta iglesia no hay gente así. Aquí la gente se para puntual, temprano, madrugar. Pero hay personas, he escuchado, que suena la alarma y la posponen 10 minutos, 15 minutos, una hora después. Yo no sé para qué pusiste la alarma. Hay un llamado a tu vida en este año y es de despertar. Y creo que la alarma de Dios está levantando, llamando a tu vida, de la misma manera que esa alarma mañana tras mañana te levanta. Y es tu decisión despertar. No es que la alarma no funcione, y esta alarma de Dios no es una alarma que se va a quedar sin batería y va a dejar de sonar. Creo que Dios en este mes ha hablado a tu vida y te ha estado alertando. Ha estado sonando esa alarma, mensaje tras mensaje. Y si tú quieres que este año sea una nueva temporada, tienes que despertarte, iglesia. Tú sabes en qué áreas de tu vida tú estás allí bosteciando todavía. En qué áreas de tu vida estás todavía estirándote recién levantado. En qué áreas de tu vida aún te cuesta abrir los ojos. Y creo que tú también sabes que hay áreas de tu vida en las cuales tienes que despertar. No puedes seguir durmiendo. Porque de nada sirve que la alarma suene. De nada sirve que tú el día anterior prepares la alarma con el teléfono cargado para que no se quede sin batería, te asegures de que salga AM y no PM, porque si no te fijaste en eso, entonces no suena, no sirve de nada esto, si al momento que Dios hace el llamado de despertar, llamado que Isaías le hacía al pueblo de Israel, y creo que es un llamado que Dios te hace en este año y es a despertar, de nada sirve si tú no despiertas, de nada sirve un buen mensaje si tú te quedas allí sentado. Dice la palabra del Señor, Efesios 5, versículo 14. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Y qué va a ocurrir? Te va a alumbrar Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay personas que no alcanzan una meta en su vida porque se quedaron posponiendo la alarma en la mañana. Hay personas a las que no les alcanza el día porque no tienen esa determinación tan sencilla. Fíjate que es una determinación contundente. No es levántate a estirarte. No es levántate a ver los reflejos del sol con cuidado. Es una determinación que Isaías le da 2 veces, le dice, despierta, Sión, despierta. Signos de exclamación. Contundente ese mensaje. ¿Y cuántas veces el Señor no te habrá hecho este llamado a despertar? ¿Y cuántas veces, cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos mensajes y llamados de atención tienen que pasar para que tú tomes la determinación de despertarte? Eso es todo lo que tienes que hacer. No te pongas a pensar en el cansancio que cargas de toda la noche. Es que me acosté tarde y no puedo despertarme. Y a veces vivimos nuestra vida de esta manera. Cansados de la vida, cansados del afán y no nos despertamos en nuestra vida espiritual. Y no despertamos y abrimos los ojos y nos damos cuenta que nuestro hogar, nuestros hijos están siendo instruidos por cualquier persona menos por tú. Despierta, es el momento de despertar. Dice la palabra, versículo 11 de Romanos 13, hagan todo estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Romanos 13, 11. Hagan todo estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. No sé cuántos años tienes en el Evangelio, si tienes poco tiempo, mucho tiempo, pero allí la palabra te está diciendo, la salvación está más cerca de cuando tú creíste. Es decir, que el momento en el que Cristo venga por su iglesia está más pronto que en el año 2022.
¿Y cuál es el llamado que la palabra te hace? A despertar, a darte cuenta. No puedes seguir viviendo tu vida con sueño, con pereza y estirándote y cansado de que te trasnochaste el día anterior. Y es la razón por la cual no despega. No te despiertas de esas camas, de esas sábanas que te tienen arropado, que representan los conflictos, los problemas, los afanes del día a día que te tienen allí, ocupado allí, descansando, dices tú, pero no tomas la determinación que dice la palabra ahí en Isaías capítulo 52 de despertar. Despierta, Sión, despierta. Ahora sí dile al que tiene al lado, despierta. Despiértate. Bien, dice la palabra allí en Isaías, segundo mandato, y con esto vamos cerrando este mes de enero. Despertar. Le dice, revístete de poder. Revístete de poder. Dice Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto a mí me recuerda el 31 de diciembre cuando usted se pone esa ropa nueva. Usted hace el esfuerzo por estrenar porque usted considera que es bonito y necesario quizás iniciar el nuevo año con algunos estrenos. Algunos hasta la ropa interior tienen que cambiarse, tienen que renovar. Y en tu vida espiritual para este año, tú necesitas despojarte de aquel ropaje que dice la palabra del Señor, aquel ropaje de la vieja naturaleza. Revestirse de poder representa despojarte de todas aquellas cosas que en tu vida, te voy a poner un ejemplo, ese carácter que es tuyo de toda la vida, ese carácter que te ha acompañado desde muy pequeño, o ese rencor que ha estado allí en tu corazón por mucho tiempo. Pero si tú quieres una nueva temporada en tu vida, la palabra te está diciendo que debes quitarte aquel ropaje de la vieja naturaleza, aquella ropa vieja, rota. Yo quiero decirte que tienes que ponerte unos estrenos, una ropa de poder, una ropa que el Señor quiere darte para que tú puedas conquistar, para que tú puedas alcanzar tus metas y para que podamos experimentar verdaderamente una nueva temporada. Ahora bien, cuando habla de revestirse, pensamos muchas veces en lo costoso que puede ser una muda de ropa, un par de zapatos y cambiar todo aquel ropaje. Pero para la gloria de Dios es un ropaje que el Señor mismo, dice la palabra del Señor, nos renueva en la actitud de nuestra mente. O sea que el asunto no es algo físico, el asunto es renovar nuestra mente, es revestirnos de aquel carácter de Cristo. Aquellas actitudes que tú sabes que tienes que mejorar, tú sabes que tienes mal carácter, tú sabes que se te va la mentira por allá, tú sabes que eres egoísta, tú sabes que eres quizás no estás cumpliendo tu labor. Es momento de revestirte, no es momento, este año no es momento de ver cómo lo vamos a hacer. Fíjate que la determinación es contundente, es revístete. No es como nosotros que nos ponemos a pensar, pero es que no, es que tengo que pararme muy temprano. Lo que quieres alcanzar requiere que tú te despiertes y te revistas de poder. No que te pongas a planificar, a pensar las dificultades que tienen alcanzar esas metas. Lo difícil que es vivir una vida cristiana exitosa. No, el Señor te está diciendo revístete de poder. No te pongas a pensar las complicaciones que pueden tener. Si a la palabra con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que se quiten el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. O sea que si tú has creído en Cristo Jesús, el Señor me ha dicho en su palabra que Él nos ha puesto un ropaje de la nueva naturaleza. O sea que tú y yo estamos vestidos. Pero el asunto es que pareciera que ese ropaje de la nueva naturaleza nosotros no estamos dispuestos a utilizarlo. O lo utilizamos en ocasiones especiales solamente. Cuando toque el domingo a la iglesia me pongo el ropaje de la nueva naturaleza para alabar al Señor y alzar mis manos. Pero es una determinación que necesitas cada día del año 2023 en tu vida. Despierta, revístete de poder. Isaías le dice al pueblo, sacúdete el polvo. Sacúdase el polvo ahí.
Te voy a explicar qué representa eso en tu vida. Hay asuntos de nuestra vida que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay un pasado que nosotros no estamos dispuestos a soltar muchas veces. Llegamos al 2023 y seguimos con un asunto pendiente, con un polvo pegado allí en el zapato, con alguna experiencia negativa que ha marcado nuestra vida y es la razón por la cual no nos congregamos. O algún asunto con nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que es lo que no nos permite que la cosa mejore, que la cosa funcione. Malas decisiones del pasado, errores cometidos, errores propios. Pero la palabra te está diciendo, sacúdete el polvo. O sea, no te pongas a iniciar, no inicies esta nueva etapa arrastrando ese polvo y esas malas experiencias y esas malas decisiones en tu vida. Dice la palabra Hebreos 12:1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. He comprendido por medio de la palabra que al Señor no le agrada mucho que tú vivas del pasado. Que al Señor no le agrada mucho que tus decisiones y tus determinaciones actuales se basen en tus experiencias pasadas, vividas. Quiero decirte que el pueblo de Israel no conquistó aquella tierra prometida porque todavía estaban recordando cuando tomaban sopa en Egipto. El pueblo de Israel no disfrutó el maná del cielo a plenitud porque todavía recordaba que al menos en Egipto tenían un plato de comida. Y así que una nueva temporada en tu vida, un nuevo año en tu vida, no puedes experimentarlo a plenitud si aún estás pensando en aquella provisión que tenías anteriormente y que quizás desperdiciaste. Y por eso no tomas la determinación de emprender, de trabajar, de esforzarte. Quizás no tomas la determinación de iniciar una mejor relación emocional con tu familia porque quizás hay cosas del pasado que han roto esa relación y tú no quieres sacudirte el polvo. Y aquí la palabra no te está mandando a ver ese polvo, a ver de qué se trata ese polvo. Que será un polvo fácil de quitar, será una experiencia que ha marcado de forma tan trágica tu vida que no puedes dejar atrás. La palabra solamente te dice, sacúdete el polvo. Es decir, dejar atrás lo que tienes que dejar atrás. Lo que no alcanzaste en el 2022, no lo alcanzaste ya. Supéralo. Ahora, para alcanzar en esta época, en esta temporada, lo que tienes que sacudirte el polvo. Lo que como iglesia no hemos podido alcanzar en 40, casi 40 años de iglesia, es el momento de sacudirnos el polvo. Emprender y alcanzar, y no podemos vivir del pasado. Así que quiero que cambies ese vocabulario de negatividad recordando el porqué de las cosas malas que a ti te pasan en tu vida. Recordando el porqué las cosas no funcionan bien en nuestro país. No, porque es que la política pasa. No podemos vivir nuestras vidas con un polvo y con un lastre. Y específicamente la carta allí a los hebreos en Hebreos 12:1 habla de un lastre y menciona en especial, dice él. Hay un lastre, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Es decir, que como te dije al inicio, tú sabes en qué estás fallando. Tú sabes. He aprendido que muchas veces como pastor se nos acercan a pedirnos un consejo y tú sabes, la persona sabe qué consejo se le va a dar. Porque, ¿qué consejo espera que te dé un pastor? Tú sabes lo que te va a decir el pastor. Pero no estamos dispuestos a despojarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Y así que me encantan estos dos versículos de Isaías 52, porque son mandatos que no tienen nada que ver con cómo estará el clima, no tienen nada que ver cómo estará la situación política del país, no tiene nada que ver cómo será tu iglesia, cómo será tu pastor. Solamente te dice, despierta, Sión despierta, le manda a sacudirse el polvo y le manda a revestirse de poder. Fíjate que pareciera que es más fácil de lo que nosotros queremos hacerlo ver. Pero muchas veces estas determinaciones de dejar atrás el pasado, de sacudirnos el polvo, no las tomamos porque no tenemos esa valentía y esa determinación que el Señor espera en tu vida para este año. Diga amén.
Dios quiere que tú alcances, Dios quiere que tú conquistes, pero necesitas determinación en tu vida. Hacer lo que tienes que hacer. Si es congregarte, tienes que congregarte. Si es honrar al Señor con tus bienes, ¿qué esperas que te diga el pastor cuando tú le cuentes tu problema económico? Tú sabes que la palabra dice que debes honrar al Señor y allí es que Él va a abrir las puertas de los cielos. Entonces sí, yo sé eso y nos damos cuenta que realmente pareciera que nos hiciéramos los tontos, pero tú y yo creo que a grandes rasgos conocemos lo que tú sabes lo que necesitas hacer para alcanzar este año, para conquistar este año. Como iglesia sabemos que hay áreas que debemos perfeccionar, que debemos dedicarle especial atención para que este año verdaderamente sea un mejor año. Si no, ¿para qué pides un consejo? Me recuerda mucho aquella historia que te compartía de Sedequías a inicio de año. ¿La recuerdas? Dice la palabra que Sedequías le pidió a Jeremías un consejo y le dijo, por favor, dame una palabra de Dios. Y Jeremías le dijo, ¿para qué te voy a decir? Si te digo, no me vas a hacer caso. Y así es el comportamiento de muchos de nosotros que queremos cosas buenas y nuevas en nuestras vidas. Vamos a pedir un consejo, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Sedequías sabía que lo que tenía que hacer era obedecer. De hecho, lo que tenía que hacer era rendirse. Y no lo hizo. O sea que el asunto muchas veces no pasa por el hecho de no saber qué hacer. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que no solventamos porque es que no sé qué hacer, estoy mareado. No, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Inicialmente la palabra te dice, tienes que despojarte del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Es decir, te sacudes el polvo, dejas atrás lo que pasó, inicias con perseverancia alcanzar y correr esa carrera que tienes por delante. Ahora dile que tienes al lado, sacúdete el polvo. Y sacúdaselo allí por si acaso no pasó por la alfombra que está allá a inicio de entrada. Dice la palabra, Isaías le sigue diciendo a esta gente, Isaías 52, le dice, levántate, vuelve al trono. Levántate, vuelve al trono. Específicamente, Isaías hace referencia a una posición en la cual anteriormente se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue, por promesa divina, fue una tierra muy próspera, fue una tierra bendecida por Dios. En lo económico fue bendecida, estaba en una posición de respeto. Las personas se referían a Israel y a las cosas que ocurrían allí. Las personas reconocían a Dios, como el Dios de Israel. Las personas que no conocían a Dios, cuando se referían a Dios, decían el Dios de Israel. Es decir, que Israel hubo un tiempo en el que fue una referencia de la gloria de Dios y el poder de Dios en esa nación. O sea, para los pueblos, para las naciones, las personas no conocían del Dios, pero decían, allá en Israel, ese Dios es el Dios verdadero. De hecho, muchos decían, el verdadero Dios, el Dios de Israel. O sea que estaba el pueblo de Israel en una posición que Dios le había dado privilegiada. Era la niña de sus ojos. Dice la palabra que Dios tenía especial atención por ese pueblo. Pero Isaías le dice, levántate y vuelve al trono. Es decir, vuelve a esa posición en la que te encontrabas. Y esto es para aquellas personas que quizás han vivido una vida espiritual en algún momento de su vida, exitosa, han sido fieles al Señor, pero por causas del destino, en este caso especial fue por causa del pecado, quizás no te encuentras en el lugar donde Dios quiere tenerte. Porque en este caso, el pueblo de Israel sufría aflicción, esclavitud. No era porque Dios quería tenerlo en esa posición. Era porque no se habían sacudido el lastre y el polvo del pecado. Y habían perdido su posición privilegiada. Dice la historia que ya no era el pueblo de Israel, el Dios de Israel, sino que era ¿a dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está el Dios de Israel? Es decir, que pasaron de estar en una posición importante a estar en una posición de burla y de escarnio.
Y así, quizás, muchas veces nos hemos encontrado nosotros en algún momento. Tirados en el piso, siendo la causa y la razón del hazme reír de los comentarios, de decir eso que era anterior y eso que era antes. Pero la palabra dice, levántate y vuelve al trono. Fíjate que es nuevamente una determinación. Lo que tienes que hacer en tu vida es levantarte, y si habían cosas en tu vida que eran exitosas, que te llevaban a vivir una vida espiritual bendecida por Dios, lo que tienes que hacer es levantarte y volver a esa posición. Porque la palabra nos dice, Pedro decía que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, es decir, que hemos recibido una posición. Y como iglesia, Dios con nosotros, Dios también nos ha dado ese estatus. Ese es nuestro estatus, es nuestra identidad. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hemos quedado sentados, ocupados, preocupados, sufriendo por el pasado sin sacudirnos el polvo, sin despertarnos, y no hay aquella determinación de levantarnos y volver a la posición en la cual ya Dios nos ha puesto. Así que dice la palabra en una historia en Génesis 49, dice que entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Mira este sueño maravilloso. El jefe de los coperos soñó que soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dio una interpretación a ese sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. El tipo era copero del rey. Tenía una posición. No era rey, pero servía al rey. Y por alguna razón él estaba en la cárcel. Es decir, que por alguna razón la posición en la que se encontraba, pues ya la había perdido. Pero Dios, por medio de un sueño, le anuncia que él iba a volver a su cargo. Dice, usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Es decir, que creo que Dios es un Dios de restauración. Yo creo que Dios es un Dios que puede restaurar matrimonios que antes estaban en una posición hermosa. Estaban unidos en vínculos de amistad, de compañerismo. Y Dios quizás lo que quiere es que tú te levantes para Él poder restaurar. Quizás Dios, algunos de nosotros nos está anunciando que lo que tienes que hacer es levantarte para que Dios pueda restaurar alguna vida espiritual. Para que Dios quizás pueda restaurar algo que ha estado roto por mucho tiempo, pero que no siempre ha estado roto, sino que el pueblo de Israel no siempre había estado en esta posición. Había estado en una posición en la cual era bendecido por Dios y Dios le dice por medio de este profeta, levántate. Y como este copero, creo que Dios quiere levantar a muchas personas y restaurarlos a su posición. Pero hay algo que debemos que hacer, es levantarte. No puedes seguir lamentándote de por qué, las causas que te llevaron a caer de tu posición. Vamos a leer Isaías 52. Dice, despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala. ¿Viste esa posición? ¿Viste cómo Dios llama? Ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar a ti. Hay algo que tienes que tener muy en cuenta cuando tú te levantas y vuelves al trono. Cuando tú te levantas y quizás vuelves a una posición en la que Dios te tenía. Y es que no debes olvidar que ha sido Dios el que te ha levantado. No debes olvidar que ha sido Dios el que te ha llamado pueblo adquirido por Dios, nación santa. Ese llamado, y aunque seas tú el que te despierte, aunque seas tú el que te revista, el que te sacudas el polvo y el que te levante, ha sido Dios el que ha puesto la alarma, ha sido Dios el que te ha dado un ropaje nuevo y ha sido Dios el que te ha dado un estatus y una posición en la cual tú tienes que alcanzar. Es decir, que el asunto ya no es por nuestras propias fuerzas. El Señor nos ha dado las herramientas. Para despertar te ha dado la alarma de su palabra.
Para vestirte de poder te ha dado un ropaje nuevo, dice la palabra del Señor. Así que esa posición en la que te encuentras, debes estar muy atento. Si tú te encuentras y tú dices, bueno, pero este mensaje no es para mí porque yo estoy bien con Dios, no se te olvide la posición en la cual Dios te ha puesto. Y finalmente, dice la palabra del Señor, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hijo, hija de Sión. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hay cosas en nuestras vidas que nos están ahorcando. Hay relaciones de amistad, relaciones emocionales que te tienen aquí, que te están asfixiando. Y la palabra nos está diciendo, libérate de las cadenas. Dice la palabra en Nahum 1:13, voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Sí hay cosas que nos oprimen. Quiero poner un ejemplo en cuanto a lo económico. Una deuda en tu vida es una cadena que te está ahorcando y está limitando la bendición económica de Dios en tu vida. Eso es una cadena que tú tienes en el cuello. Y la palabra de Dios me está diciendo, libérate de esas cadenas. Hay cosas que necesitas. Tú sabes que eso te oprime, te cansa, te roba las fuerzas. Hay relaciones de amistad que nos roban la paz. Hay relaciones que muchas veces nos están oprimiendo allí. Y la palabra nos está diciendo, libérate de esas cadenas. Hay cosas en nuestras vidas, actitudes en nuestras vidas, que muchas veces nos consumen a nosotros mismos. Ese mal carácter, esa ira, además de ofender y maltratar a otros, te está maltratando tu rostro. Ese pesimismo lo tienes aquí, ahorcándote. Y quizás Dios quiere hacer una nueva temporada en tu vida, pero tú tienes el pesimismo aquí, que no quieres soltar el pesimismo. Porque dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Y tienes el piensa mal y acertarás aquí en el cuello, ahorcándote. Y no puedes alcanzar una nueva temporada en tu vida. No puedes alcanzar una nueva meta o cosas importantes en tu vida este año, iglesia, si no te liberas de esas cadenas. Ya Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha liberado de las cadenas del pecado. Es decir, que hay cosas en nuestras vidas que no son tan difíciles de soltar. Lo más difícil lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que era soltar aquellas cadenas de opresión. Y entonces, ¿por qué tú permitirías seguir viviendo este año 2023 con una cadena al cuello? Dice la palabra, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¿Sabes qué pasaba con este pueblo? Que como había vivido por tantos años esclava, quizás ya no recordaba cómo era vivir siendo libre. Es decir, esta gente ya los habían asesinado, habían matado a sus hijos. La historia cuenta que hasta mujeres embarazadas fueron asesinadas. Estas personas supieron que era vivir sin tener agua dulce para consumir, porque sus enemigos en algunos momentos les impedían acceder a las fuentes de agua. Esta gente sabía que era comer, sabían que era ponerle precio al estiércol. Es decir, que habían vivido tanto tiempo siendo esclavos de alguna circunstancia en sus vidas, que se les olvidó, parece que se les olvidó qué es verdaderamente vivir en libertad. Y creo que es la razón por la cual Dios le da este mensaje tan contundente. Le dice, despiértate, revístete de poder, sacúdete el polvo, levántate y vuelve a tu trono y libérate de las cadenas. Es decir, que a veces el asunto es de nosotros. No es que Dios no te quiera dar, no es que Dios no quiera bendecir tu familia, no es que Dios no quiera prosperarte. El asunto pareciera que en este mensaje que Dios le da al pueblo de Israel es un asunto personal. Es una situación que tienen ellos allí interna. Tienes que levantarte, tienes que despertar, tienes que revestirte de poder y tienes que liberarte de las cadenas
de tu cuello. Como te dije inicialmente, creo que tú sabes lo que tienes que hacer para que a final de año tú puedas compartir una gratitud al Señor, para que tú puedas alcanzar algo en tu vida. Yo creo por fe, y si no lo sabes, creo que el Espíritu Santo te va a dirigir, te va a poner una palabra en tu corazón y tú sabes qué tienes que hacer. Para que Dios bendiga económicamente, la Biblia me dice que debo obedecer y honrarlo. Para que Dios bendiga a mis hijos y yo pueda verlo en el futuro sirviéndole, la Biblia me manda a instruirlo. Para que haya una mejor relación de matrimonio, la Biblia me manda a amar y me manda a sujetarme. Y hay cosas que tenemos que hacer, hay determinaciones que tenemos que tomar. La Biblia me manda para una vida espiritual estable, debo congregarme, debo sacar tiempo para leer su palabra, para escuchar su voz, debo sacar tiempo para hablar con Él. Es decir, que las cartas están allí echadas, tú ves cómo las juegas. Hemos titulado este mensaje, Solo hazlo. Es el logo de una marca muy conocida de ropa deportiva, de zapatos, es Nike, es el logo de Nike. Ellos hace algún tiempo contrataron a una empresa que le buscara un eslogan para esa marca que es como un chulito. Es realmente el loguito solo como que no dice mucho. Pero aquella empresa, luego de analizar aquel logo que ya ellos tenían, escribieron en el inglés, solo hazlo. Ellos están motivando con su marca a que si tú te pones los zapatos Nike, tú vas a correr más que los demás. Eso es lo que ellos están promoviendo. Ellos están promoviendo con ese eslogan que si tú te pones una camiseta y una ropa de su marca, tú te vas a ver mejor y vas a ser un mejor deportista. Pero hay cosas que no ocurren solamente poniéndote unos buenos zapatos. Hay cosas que no ocurren solamente yendo a una buena iglesia. Hay cosas que no van a ocurrir en tu vida solamente escuchando un buen mensaje. Tienes que hacerlo. Así que yo quiero que tú tomes la mano de tu hermano y también tomes tu ofrenda de primicias el día de hoy. Esta es la última ofrenda de primicias del año 2023, de enero del 2023. Vamos a orar por esa ofrenda y vamos a orar por cada meta que tú y yo tenemos en este año, que tú has establecido en tu corazón, para que sea el Señor llevándote a hacer lo que tienes que hacer. Solo haz lo que tienes que hacer. No te pongas a pensar, a preocuparte de más, a trabajar de más. Solo haz lo que la palabra ha determinado que tienes que hacer. Mi Dios, tuya es la honra y la gloria, Padre.